Cada vez que llegamos a la casa de Dios se ocurren dos cosas maravillosas. Una, que cuando nosotros le ministramos alzando las manos, agradeciendo, adorándole a Dios, Dios es como se manifiesta y nos ministra. Por eso te trae a ti la paz que requieres, el gozo. A veces te desbordas en llanto porque es parte de la administración de Dios, donde te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces nosotros lo creemos y lo declaramos. Decláralo, Señor, háblame en esta mañana. Repite conmigo, Señor, háblame en esta mañana. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Te doy la entrada a mi corazón, Espíritu Santo, a la revelación que requiero en este día. Amén. Bien, abre tu Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 9, del versículo 9 al 13. La gente, nuestra cultura y en la mayoría de los países occidentales, muy diferente en los orientales, se prepara para hacer algo diferente en esta celebración de la Navidad. Y la gente se está preparando independientemente de los protocolos, porque la gente dice, no puedo celebrar Navidad, no va a venir mi familia, claro, pero yo creo que ahí donde tú estás con 2 o 3 personas lo vas a celebrar, no el pachangón que tenías por costumbre, ¿verdad? Y todo esto, sino realmente dejar que Jesús pueda ser quien sea el invitado especial. Aquellos que tienen poco en esto, en el Evangelio, o vienes de otra iglesia, como cristianos les hemos dicho aquí en esta iglesia que 2 eventos en el año son muy poderosos para el cristianismo, donde tenemos que aprovechar para evangelizar. Todo el año lo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Todos los días de nuestra vida. Pero lo que es Semana Santa, donde la gente de alguna forma se ocupa por participar de esto, que para muchos es el paganismo y todo, pero fechas o no, si es el calendario gregoriano o no coincide con el de nosotros. La verdad es que Jesús vino a la tierra, murió, ¿sí?, para dar salvación y vida eterna al mundo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero en estas fechas, del lado occidente, se celebra el 24, se prepara para que el 25 se celebre la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Y si Jesús murió por nosotros, tenemos que saber que Él nació. Y de alguna forma la cultura del mexicano es una forma para poder celebrar. Que se haya desvirtuado y se hagan cosas extrañas, ya es de parte de la gente. Pero nosotros sabemos que como cristianos le damos gracias a Dios, pues porque Él está con nosotros, nos permite tener a la familia que hoy nos permite tener, y sobre todo que tenemos un día más de vida. Va a ser algo muy raro y quizás doloroso para aquellos que lo tienen bien arraigado y que en esta pandemia hayan despedido a un ser querido, ¿sí? En mi familia, por ejemplo, estaba en la duda de reunirnos porque mi hermana perdió a mi sobrino y también perdimos un hermano. Entonces, como familia, nosotros nos reunimos 31 de diciembre para despedir el año como familia, el 24 con la familia de la pastora. Pero nada que detenga, me preguntaba la pastora, ¿y qué con tu hermana? Porque lo hacemos en la casa de ella. Le digo, se respeta, si ella quiere, nos reunimos. Pero ¿qué pasa? Que como es parte de una costumbre, sí afecta, sí toca las fibras del corazón de la gente. Entonces yo le decía a la pastora, si quiere que nos reunamos, la gloria es para Dios. Y si no, la gloria es para Dios. Yo te invito a que tú lo puedas reflexionar. Yo te pregunto, ¿qué tanto estás preparando para esa fecha? Yo creo que lo primero que tienes que preparar es tu corazón. Antes de los regalos, antes de que hagas cosas que tienes por costumbre y buenas, no digo que lo sean, pero Dios quiere eso. Amén. Vamos a ver qué dice esta historia. Dice capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos
publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven? El miércoles pasado daba una enseñanza de por qué Jesús vino aquí a sanar a los enfermos, y les decía que por qué si hay tanta enfermedad, por qué la gente muere, y aun cristianos. Y les explicaba que Dios prometió sanidad, Dios prometió vida eterna, pero allá en el cielo, no aquí. Y entonces les llevaba a reflexionar lo que leemos en los evangelios, cómo es que Jesús lloró por Lázaro, su amigo, y después de 2 días de haber fallecido, va a la tumba y lo resucita. La hija de Jairo fue resucitada, pero tuvieron que morir. Entonces la sanidad que Dios nos promete, les decía el miércoles, y donde dice que no va a haber dolor, es cuando la gente esté en la presencia de Dios. Todas tus quejas, todos tus bochornos, todos tus, ¿cómo le llaman? De todo lo que nos podamos quejar, enfermedades, ¿verdad? No sé cuántos conozcan a la hermana Nieves. Hacen la mano. Vienen los miércoles. ¿Sí conocen a Brandon? ¿Sí saben cuál es su problema? Tiene un problema de su cerebro y es como un niño, y es de la edad de 22 años. Entonces, cuando le daban esta enseñanza, yo les preguntaba y apela a la hermana: ¿cómo va a llegar Brandon a la presencia de Dios? Dijo: sano, normal. ¿Qué es lo que le apremia a mi hermana aquí en la tierra? Que tiene que estar al pendiente de él, porque no se puede valer por sí solo. ¿A quién vino Jesús, dice la Escritura? A los enfermos, y no vino a los sanos. Vino a los pecadores y no vino a los justos. Pero dice aquí, número 1, que Jesús busca a un hombre llamado Alfeo, dice una traducción, a Mateo, y le dice: hoy voy a tu casa. ¿Con quién quería hablar Jesús? ¿Con quién? ¿Sí están conmigo? ¿Aló? Con Mateo. Y dijo: sí, como no, en la noche nos vemos. Y llega Jesús, pero no contaba Jesús que iban a estar sus amigotes. Y dice ahí que sentado Mateo con Jesús, también estaban sentados, ¿quiénes? Publicanos y pecadores. Yo te pregunto en esta noche: ¿a quién vas a sentar en tu mesa para Navidad, para Año Nuevo, o cuando tienes visitas? ¿A quién invitas? ¿Me vas a decir a gente que aprecio? ¿Me vas a decir mi familia? ¿A gente que quizás ama a Dios como tú lo amas a Dios? ¿O simplemente amigos? Pero tú no profesas lo mismo con ellos, y aquí puede haber un problema. Jesús buscó únicamente a Mateo, no invitó Jesús a los demás, pero llegó a esa casa y estaban todos junto con Mateo. No sé si te ha pasado alguna vez que tú llegas a una casa invitado, llega alguien y como que le incomodas, o como que tú te incomodas porque esa persona no la querías ver. Y a veces pasa, sobre todo con los papás y mamás que invitan a la vecinita, al compadrito, o sea, ¿por qué? Pero a veces la mamá no sabe que no la llevo bien con ellos, y la invito. ¿Y tú qué haces? Pues tienes que someterte, porque es tu mamá, es tu papá, y tienes que sujetarte, y todo está bien, ¿no? Pero cuando es una cena, aquí dice que ellos estaban ahí a la mesa, no fueron a platicar ni a jugar dominó, fueron a cenar, y Jesús se presenta a Mateo. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Corrió a los publicanos y pecadores? No. Y la respuesta te lo dice ahí, ¿verdad? Que Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Él no vino a los justos, sino a los pecadores.
Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Yo te pregunto, y creo que te has hecho esa pregunta tú, ¿por qué los fariseos le reprocharon a los discípulos y no al maestro? Porque ellos tenían miedo de ser confrontados por el maestro. Y les quieren poner una piedrita en el caminar de los discípulos. A ver, pónganse a pensar, si es el maestro, es tanto que lo reconocen y el buen hombre, etcétera, hace milagros, da enseñanzas poderosas, o sea, ¿por qué tiene que comer con publicanos y pecadores? Y Jesús les contesta lo que acabamos de decir. Pero déjame decirte que los fariseos no estaban tan equivocados para hacer ese cuestionamiento, porque en la cultura judía, uno de los apartados de la cultura judía en sus reglamentos, existe lo que es el Mishnah. Repite conmigo, Mishnah. Y en ese apartado dice estrictamente que los judíos deben de mantenerse alejados del mal vecino y jamás se tienen que asociar con malhechores. Es el Mishnah. Las personas, cuando vamos conociendo del Evangelio, vamos a aprender a depender de Dios y a hacer un nuevo círculo. Repite conmigo, un nuevo círculo. Un nuevo círculo. ¿A qué nuevo círculo se refiere usted, pastor? Gente que crea, que piense y tenga la devoción que tú. Tú quizás adorabas a la muerte, quizás adorabas a ídolos de hechos por manos de hombre, y eran parte de esta situación. Era parte de tu cultura, o de nuestra cultura si lo practicamos. Cuando tú renuncias a eso, aprendes a caminar con Dios, y tú ya no vas a coincidir con aquellas personas, ¿verdad?, que participaban de esto, ¿sí? Ayer, ¿qué se celebró? Que el cumpleaños de la morenita, ¿cierto o no? Y me decía la pastora, oye, todo el tiempo hay música y pachanga. Según es una situación religiosa, pero en nuestra cultura la hacemos pachanga, ¿verdad? Y en todas partes hubo bailongo. Ayer fui a dejar a los jóvenes a su casa, y fui a dejar a Lalo y a Natalie, y me fui por atrás de Plaza Aragón. Y la entrada del Cianey, quienes conocen ahí, la entrada está una fila de puros taxis. Pues estos compas alquilaron un super sonido, y pura salsa y acá, cotorreto, celebrando a la morenita. ¿Sí? Entonces, la cultura se preocupa por participar de sus rituales y de sus creencias, porque ellos son de eso. Tú y yo ya no podemos participar de eso. ¿Qué es lo que decían los fariseos? Si él es el maestro, ¿por qué se está reuniendo con los malhechores? Esas personas a todas luces son publicanos y pecadores. ¿Por qué se reúnen? Entonces, en el contexto judío tenían cierta razón, porque en el judaísmo se practica eso. No te juntes con la chusma. Tiene un propósito. En la antigüedad, lo que decía la ley judía era eso: se tenía que procurar por sobre todas las cosas el linaje judío, pero por sobre todas las cosas. Hay casos excepcionales y tiene un contexto teológico, profético, ¿verdad? Como la cuestión de Rahab, de Ruth, etcétera, que sin ser dentro del pueblo tuvo un propósito profético, teológico. ¿Sí estás conmigo? Pero hubo una ocasión que el pueblo judío lo primero que hizo es, pues fueron y conquistaron ciudades, pero no faltó aquellos que dijeron, oye, las viudas o las mujeres de esta nación, pues no están de malos bigotes, y se les hicieron fácil poder tener relación con ellos. Y esas personas trajeron maldición para el pueblo. Y en una ocasión se le presentan al patriarca y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y como ellos no era como tal la relación yugo desigual de decir, pues ya, pues es otra nación y no pasa nada, no.
es que eran influenciados de toda la idolatría y todas las maldiciones que las terminaban por participar los israelitas. Entonces eso traía maldición para ellos. Y llegó un momento que les preguntaron, ¿y qué se tiene que hacer? Tú ya no puedes estar con esa persona, porque si quieres bendición tienes que renunciar a todo esto. A ese extremo. Entonces, de lo más común, aquí lo dice los judíos, los fariseos se lo dicen a los discípulos, es que ellos apelaban al Mishnah, esa palabra hebrea. Era parte de ese ritual donde deberían de ser celosos de no participar con gente ajena. Y eso era entendible si tú lo puedes manejar. Lo que no sabían los fariseos era precisamente que ya estaban descontextualizando lo que decía la ley. Porque sí lo decía la ley, pero la ley se cumplía antes, hasta que llegó Jesucristo aquí en la tierra. Es lo que los judíos y muchos judíos ortodoxos hasta el día de hoy lo siguen celebrando cuando ya Jesús vino, ya murió, ya cumplió un ministerio y ya viene por su iglesia. ¿Qué dice la escritura en Oseas 6:6? No pierdas de vista ese capítulo de Mateo, Vamos a regresar a ese. Oseas capítulo 6. Versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero que pongas atención. Sacrificios y holocaustos eran rituales obligatorios para el pueblo judío en su tiempo. Repite conmigo, en su tiempo. Porque se tenía que hacer tal cual lo decía la ley. Pero aquí lo dice el profeta, vamos a regresar al Evangelio, pero dice al profeta Oseas, ¿qué es lo que quiere Dios? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. No estaban tan mal los fariseos, pero vamos a regresar a lo que dice el Evangelio de Mateo. Regresa rápidamente al Evangelio de Mateo. ¿Qué te dije? Capítulo 9:12 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Versículo 13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El profeta lo dice y Jesucristo se lo recuerda a ellos que lo tenían que haber dominado. Se indignaban los fariseos porque pensaban que era algo nuevo que estaba haciendo como una moda Jesús para poder hacer misericordia, y tenemos que llevar la referencia del Antiguo Testamento, lo que dice Oseas. Yo lo que busco antes que otra cosa es misericordia, y aquí lo dice Jesús a ellos. Dios aprende que es misericordia y no sacrificio. En otras palabras, lo que se preocupaban, escúchalo bien, lo que se preocupaban los fariseos del sacrificio y el holocausto, se preocupaban más por los rituales, y eso es un sinónimo de lo que es una imagen del bien portarse de Dios como personas, pero descuidando lo que es la misericordia. La misericordia no la vas a empezar a hacer por ti, sino por el prójimo. ¿Y eso qué hizo Jesucristo? Yo vine a hablar con Mateo, pero me dio la sorpresa de que tiene a sus amigotes. Pues voy a aprovechar para que ellos puedan escuchar lo que deben escuchar. Porque los que estaban junto con Mateo, era imposible que pudiesen ser salvos. No merecían ser salvos. Ni esos, ni los publicanos, ni los pecadores, ni Mateo, ni tú, ni yo. Pero Jesús se presentó precisamente ¿para qué? Para hacer misericordia. ¿Qué es la misericordia? De acuerdo a su significado, es Dios se duele de corazón que el pecador, que el hombre o la mujer que no quiere nada con Dios, se esté acabando en tantos y tantos pecados. Siguen pensando que son autosuficientes y que ellos tienen todo el control hasta de sus días. Y eso es una mentira. Entonces, cuando dice aprendan a hacer misericordia y no sacrificio, es
Deja de aparentar lo que no quiere Dios de ti. Si bien es cierto, era importante los rituales, si es importante que ustedes vengan a la iglesia, lean la palabra, aprendan preceptos, principios bíblicos, no es solamente el conocimiento de Dios, sino que lo que conoces de Dios, vaya y lo hagas allá. Que hagas misericordia con la gente que le hace falta. La misericordia para aquel que está cercano a ti, que no conoce de Dios, es que conozca de Dios. Amén. Y que a través de tu testimonio, a través de lo que tú le compartas, así sea que tú, esa persona del trabajo, compañero de la escuela que tú conoces y que tienes que relacionarte, o alguna otra persona, y está en tus manos poderle ayudar porque no conoce quién haga misericordia, está en ti y en mí que podamos enseñarles lo que es la misericordia. En otras palabras, busca a Dios que la persona entienda que hasta para invitar a alguien a comer y llegue alguien que no es invitado, y más aún no conoce quién es Dios, estamos obligados para que ellos puedan conocer de Dios. En eso consiste la misericordia. ¿Qué era lo que les interesaba a los estos fariseos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que les interesaba? Ellos les interesaba el que se hicieran las cosas tal como decía la ley. Pero ellos les tenían que recordar a Jesucristo lo que decían los profetas. Acuérdate que cuando Jesús estaba predicando esto, no estaba el Evangelio de Mateo escrito. ¿Qué libros estaban? La ley y los profetas. O sea, era algo que tenían que dominar perfectamente los fariseos. Y en Oseas, como en otros libros, habla Jesucristo que tenían que recordar que era misericordia. ¿Estás conmigo? ¿Qué es lo que debemos de aprender de esto del sacrificio de los holocaustos? Lo que apelaban los fariseos era la devoción a Dios. Y sí es cierto lo que tenían razón estos fariseos. Tenemos que ser devotos a Dios. Pero aparte de la devoción a Dios, es también hacer lo que Dios quiere con el prójimo. Y tú no me digas, pastor, pero yo por eso no invito a gente a mi casa en Navidad o cosas o días especiales para que se sienten a cenar conmigo. Yo te quiero preguntar, ¿y cómo está tu relación con tus padres, con tus hermanos? Porque si tu hermana, tu hermano no le hablas, porque quizás abusó de tu confianza, porque quizás tú eres la víctima, ¿en qué está en ti hacer? No escucho. Misericordia. Y si la persona está dura de corazón para entender quién es Dios, está en ti para que esa persona conozca quién es Dios. ¿Y de qué te sirve que tú vengas a la iglesia, te des golpes de pecho como muchos? Porque entonces eres una devota de la religiosidad, pero no cumple los mandamientos como lo que dice Jesús, que hagamos misericordia. No te confundas a quién vas a sentar en esta fecha en tu mesa, y por eso no invito a las malas influencias, pero a lo mejor tú eres la mala influencia en esa casa. Y perdóname si te ofendes. La que no quieres hablar, la que te enoja todo, el que te quieren dar un abrazo, el que alguien quizás te trae un regalo y te enojas porque te regalan. Ahora, hasta por eso, ¿sí sabes que hay gente que se enoja porque les dan un regalo? ¿Y quién te dijo que me des regalo? No me gustan los regalos. No me gustan los abrazos. No quiero comer con ustedes. Y yo te pregunto, ¿y tú por qué lo haces? ¿O por qué lo hacemos? Porque Dios quiere que hagamos misericordia con la gente. Y muchas de las veces el padre o la madre, el hermano, la persona que tiene eso de poder mostrar misericordia, tiene que ser defraudado. Tiene que recibir la grosería de la otra persona. Pero cuando ya no está esa persona que tanto te fastidiaba, es cuando tú lo vas a lamentar. Hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Y realmente lo valoramos? Ahora quiero que pongas atención a lo que vamos a ver antes de pasar a lo siguiente, un versículo más. Capítulo de Santiago, por favor. Apóstol Santiago, Nuevo Testamento estamos. Capítulo 1, versículo 27. 26 y 27. 26 y 27, exacto.
Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿qué dice? Es vana. No es solamente que digas que eres cristiana, cristiano, sino que tienes que demostrarlo empezando ¿con qué? Con tu boca. Y si de tu lengua hay mentira, maldición, descrédito, hipocresía, de tu pura lengua, esa tal religión que tú puedes profesar o decir que tienes como ser cristiana o cristiano es vana, dice el apóstol Santiago. Pero fíjate lo que dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta tribulaciones, ¿de qué nos habla? De misericordia, los mismos dos versículos que leímos en Mateo y en Oseas. Pero aquí nos dice Santiago una cosa más. Y lo que dice, y guardarse sin mancha del mundo, ¿qué es? Santidad. Entonces, si tengo que cumplir los mandamientos, si tengo que hacer misericordia, pero dice aquí el apóstol Santiago, pero guárdate sin mancha del mundo, porque tú y yo estamos expuestos todos los días. El mundo está influenciando, y les decía ayer a los jóvenes, no sabes cómo me divertí ayer en la reunión de jóvenes, no dejen de orar por los jóvenes de esta iglesia. Disfruto el estar con los jóvenes, aprendo de los jóvenes, aunque se escuche mal, aprendo, y algo que yo puedo, me puede llenar de la gente, no solamente de los jóvenes, de toda la gente, que todavía sonría. Hay mucha gente que ya no le gusta reír. Y hablo de grandulones como de niños y de jóvenes, ¿eh? ¿Sí sabes que eso te provoca muchas cosas benéficas? Segregan, serotonina, ¿verdad? Y hasta nos volvemos más saludables. No sé cuánto tiempo me falte para que Dios me llame a su presencia, pero yo disfruto mis ministerios, tratar de atender a los niños, a los adultos y a los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar, les decía a los jóvenes, tienes que saber que el mundo está atacando, sobre todo a ti, que en tu edad te hagan creer que las cosas que están de moda o las cosas que ves alrededor son buenas y no todo es bueno. Y es lo que les decía a los niños, abusados, jóvenes. Y si algo tiene que aprender un joven es de los errores de los viejos como yo. Entonces aquí dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que visites a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y ciertamente es algo que tenemos que practicar en la vida, no necesariamente a las viudas y a los huérfanos de tu pura familia que quizás tengas, sino a aquellos que ni siquiera sean tu familia. Y la misericordia también es visitar a las personas que están en las cárceles, a las personas que están en los hospitales. Esa es la verdadera religión. Pero hay mucha gente que termina por ser farisea, que sí pueden visitar hospitales, que sí pueden visitar cárceles, que sí pueden visitar a las viudas y a los huérfanos, pero están manchados por el mundo, porque descuidan su santidad. Se preocupan por hacer descuidando lo que es el ser. Se preocupan por quedar bien antes de estar bien, pero con Dios. ¿Sí me estás escuchando? Y aquí te lo dice el Señor a través de la carta del apóstol Santiago. Sí, tienes que hacer misericordia. Y lo que leíamos en los otros versículos, aquí te lo dice más específico. Haz algo por la gente necesitada, pero no descuides tu posición, porque lo último que leemos es tu santidad. No te manches de lo que pasa en el mundo. Que tanto que ves del mundo empiezas a comportarte como el mundo. Empiezas a hablar como el mundo, piensas como el mundo, vives como el mundo. Y tú ni yo lo tenemos que hacer. Y estamos siendo arrastrados si nosotros no nos ponemos bien conectados con el Señor, con el Espíritu Santo. Nosotros lo leíamos
los explicaba hace mucho tiempo en otra prédica, somos como los salmones. ¿Sí sabes cómo es la vida del salmón? Siempre van a ir en contra de la corriente. Conoce la vida de los salmones. Siempre van a ir en contra de la corriente del agua. La vida del cristiano es la vida del salmón. Recuerden dar otra prédica de eso. ¿Estás conmigo? Ahora, vamos a ver que hay versículos de la Biblia que se puede contraponer si no le ponemos atención. ¿Qué dice la Escritura en el libro de los Salmos? Capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo hace para prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto se contrapone con lo que Jesús dice. Porque Jesús se sentó con malhechores, con publicanos y pecadores. Y yo te pregunto, ¿se contradice? Y hay gente que lo toma y se da predicaciones de esto. Bienaventurado, soy bienaventurado porque ya no me junto con la chusma. No lo malinterpretes. Porque aún en esa cena de Navidad o Año Nuevo, tú no sabes a quién tienes a un lado. Y a lo mejor es una persona pervertida, una persona que maldice a los cristianos, que maldice el Evangelio. Y es tu familiar. O vive en la misma casa donde tú vives. Esa gente, porque hablamos de los publicanos y los pecadores y los vemos así de distantes, cuando quizás lo podemos tener ahí o podemos ser uno de ellos. Esa gente que se ofende, se indigna, a veces te dice de cosas porque tú quieres venir aquí a la casa de Dios. Esa gente que porque es tu familiar y merece todos tus respetos y se expresa mal del pastor de la iglesia o de las personas que van a la iglesia y tú te quedas callado y terminas por ser parte de ese pecado. Esa persona que quizás es alguna persona que tanto amas y que la vas a tener sentada ahí en Navidad o en Año Nuevo o en esas reuniones familiares y que le da flojera y la pones de malas cuando le quieres dar una enseñanza bíblica. Esa también puede tener un contexto como el publicano y como el pecador. Y tiene que comer contigo. Y tiene que cenar contigo. Y quizás ella te va a dar un abrazo y un regalo. Y entonces, ¿por qué dice el salmista? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino con ellos, ni se sentó, ¿qué dice? En silla de escarnecedores. Con escarnecedores. Burlones. ¿A eso se referirá? Todavía no se escribía cuando se escriben los salmos, los evangelios. Pero tenemos que ir armando, que era parte de lo que procuraba Dios para el pueblo, que no tenían que tener ninguna situación de convenio, ni mucho menos con gente que no profesa lo mismo que tú. Jóvenes aquí, solteros, nosotros les enseñamos a que si vas a elegir a tu pareja, sea cristiana, que tema y que adore a Dios. ¿Y cuál es el problema que tenemos los pastores? Que por más que les dices, hay jóvenes que no escuchan el consejo y buscan a quienes. Todo lo contrario. Entonces, ¿dónde descontextualizamos esto? Fíjate que dice el mismo libro de los Salmos, capítulo 26. Cuatro y 5. 26, 4 y 5. No me he sentado con hombres, ¿qué? Hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Y te vuelvo a preguntar, ¿con quién te vas a sentar en Navidad o en Año Nuevo? Yo no conozco con quién te vas a sentar, pero Dios sí.
Y hablo de la gente hacia allá, pero a lo mejor nosotros podemos estar en esa condición del publicano, del pecador. Y Dios quiere que entendamos eso. ¿A quién se le dijo eso? A la gente, para que procurara como pueblo de Dios, que no tenía que compartir ni tenía por qué participar de las cosas que hacen la gente que no era pueblo de Dios. Pero cuando dice que la ley y los profetas, es cuando tenemos que saber interpretar la Biblia, donde dice, sí se nos da esa encomienda, pero no descuidando mi santidad y no dejando de practicar, ¿qué? Misericordia. ¿Por qué hicieron misericordia los espías con la ramera Rahab? Porque ella mostró el temor al Dios Todopoderoso. ¿Estás conmigo? ¿Por qué Ruth participó de la bendición de Dios al honrar a su suegra? ¿Por qué alcanzó misericordia y quedó como legado su nombre y su persona? Porque ella aprendió a hacer misericordia, fíjate, sin ser pueblo. ¿Qué hizo la otra nuera Se fue. Y tampoco la puedes juzgar, porque tenía la libertad para hacerlo. Pero ella dijo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar en tu vejez. ¿Y qué dice esta mujer? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Hizo misericordia. Entonces vemos que ciertamente es guardar los mandamientos, pero también es hacer misericordia, y la otra, vivir en santidad. Aquí lo dice, ni con los hipócritas, ni con la gente que anda, vive de una manera simulada. Dice, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Preferible que en tu casa, donde tú celebres la Navidad, hables que lo que dice Dios, aunque se ofendan y te manden al cuarto, antes de que participes de eso. No los puedes correr a la gente, pero sí que sepan que tú amas a Dios, que tú tienes que guardar los mandamientos, que tú haces misericordia, y por misericordia les dices eso. Yo te lo digo por misericordia de Dios, que no tienes que hacer esto. Y que si tú no estás en paz conmigo, yo te quiero decir que yo quiero estar en paz contigo. Y tú estás participando en los mandamientos, haciendo misericordia, y por hacer eso, estás procurando tu santidad. ¿A cuánta gente ahorita ya le está retumbando en la cabeza decir, hijo, viene Navidad, y yo por más que les digo, no va a haber dinero para la cena que se hace de Navidad, pero con lo más sencillo que puedas va a hacer? ¿Y qué es lo que hace por cultura la gente? Vamos a darnos el abrazo de fin de año, ¿cierto o no? Sí. Y la gente está enojada con la gente. Estoy hablando de la gente de la misma casa. ¿Y qué dices? Mejor me hago como que me duele eso. Me cayó mal el bacalao, ¿qué crees? Voy a dormir temprano. Con de no darle el abrazo al hijo, al papá, al hermano, al nieto, al sobrino. Cuando quizás es la oportunidad donde, por eso se dice, si vas a celebrar la Navidad, que el invitado especial sea Jesucristo. Que se glorifique por tu testimonio. Porque si hablamos a la letra, a lo que dice Salmo 1 y a lo que dice 26, 4 y 5, pues nadie podríamos celebrar, ni podríamos estar compartiendo los alimentos, ni siquiera por vergüenza deberíamos estar sentados unos juntos a los otros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ese es el desafío, es el reto, ¿verdad? Que tú tienes que hablar con la gente. Y quizás tú no invitas, pero a veces el pastor es invitado y luego no se ve la gente. O sea, los pastores estamos hechos a prueba de balas, decimos, ¿verdad? Que nos invita la gente a su casa con mucho amor. Y la gente que no es la de la casa se comporta como si fuera de la dueña de la casa y te pone una mirada, o sea, luego se ve su molestia de que tú no eres bienvenido. Y uno dice, gracias Señor, que la persona que le caigo mal no es la dueña, sino ni entro, ¿verdad? Que fue la que me invita la invitada o el invitado o el arrimado, ¿no? Pero cuando la persona de la casa te invita y tú llegas y las demás personas no te dicen bienvenido, lo importante es que tú estás dándole lugar a quien te invita y es el dueño de la casa. ¿Estás conmigo? Porque aún en esa condición tenemos que ir a dar testimonio con la gente para cumplir el mandamiento, para poder participar de la misericordia. ¿Y para qué? Para que procuremos nuestra santidad. Ciertamente no somos monedita de oro para caerle bien a la gente. Ciertamente.
Pero también hay situaciones que tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios? Capítulo 6. Segunda carta a los Corintios 6. Versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, versículo 15, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y lo vuelve a decir, pero tenemos que aprender a contextualizar. Hay gente que le gusta este versículo, y dice: por eso yo no quiero que mi hija ande con ese malandro, o mi hijo ande con esa niña fea. Pero tú tienes amistades iguales o peores y no te dices nada. O dentro de la familia hay personas en esa misma condición. Como te decía hace rato, se burlan porque tú sí lees, se burlan porque tú sí oras, se burlan porque tú das gracias a Dios por los alimentos y los tienes ahí y tienes que aguantarlos. ¿Qué hizo Daniel cuando estuvo en la cautividad del pueblo de Israel? Y dice que llamaron de todos los reinos a los más bien parecidos, los más inteligentes, los más sabios. Y ahí llevó a Daniel y a otros dos del mismo pueblo. Él, independientemente de la idolatría, independientemente de los rituales, independientemente de ese ambiente espiritual negativo de puros demonios, no dejó de relacionarse con Dios para orar, al grado que 2 veces estuvo pendiendo su vida, ¿verdad?, por estar testificando del amor de Dios, del poder de Dios, y no avergonzarse de Dios, porque no dejó de orar, no dejó de testificar quién era Dios. No se refería a que había yugo. Él no permitió que hubiese yugo. Jesús se presentó con Mateo y estuvo con ellos, y no estuvo en yugo con ellos. Tuvo que hablar directamente al feo Mateo, y en su momento terminó por ser su discípulo. Pero escucharon todos los que estaban sentados alrededor. Y yo no dudo que en ese día, cuando Jesús llegó a la casa de Mateo y estaba llena de publicanos y pecadores, muchos se burlaban de Jesús, muchos ofendían a Jesús, porque en todas partes el que no quiere nada con Dios no detiene su lengua. Cuando murió mi padre hace 7 años, casi 7 años, llegaron pastores al funeral a darme el pésame. Y dicen: vamos a dar palabra a la gente que llegó. Y la mayoría de mi familia, de los 2 bandos católicos, de 5 hermanos, 3 igualmente. Y termina la predicación de ese hombre. Dice: cierra tus ojos para que puedas escuchar este mensaje. Y la voz de una mujer se oye fuerte y dice: mejor cierre usted la boca. En el funeral. Y el hermano no se calló y siguió predicando. Tú no sabes qué tan importante es saber que hoy podemos disfrutarnos. Pero Dios quiere que repares en tu vida y cómo estás caminando con Dios. ¿Cómo está tu relación como hija o hijo de Dios con los más cercanos? Porque a veces hablamos de publicanos, pecadores, los escarnecedores y todo lo que acabamos de leer, y siempre vamos de la puerta de la casa para afuera.
Porque tu familia no. Con los que vives no. No puedo pensar que pueda hacer eso. Si dejas de ser espiritual, si dejas de mirar la palabra, si dejas de ser aquel que escudriña con tal vehemencia lo que Dios quiere decir, tenemos que recapitular qué estamos haciendo. ¿A cuánta gente le harta que sigas buscando de Dios? Y que si hay eventos en la iglesia, y si hay que hacer campaña de evangelismo, y si es que hay cosas por hacer por el prójimo, a la gente le molesta. Pero aún así no sabes que Dios quiere tratar tu carácter. Dios está forjando tu persona. Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Versículo 36. Al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es exactamente lo que Jesús hizo cuando entró a la casa de Mateo. Amaba tanto Jesús a Dios Padre, que procuró su santidad, pero hizo misericordia. Le habló a uno, pero llegaron muchos, y no desaprovechó para decirles quién era el Padre. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es la devoción que debemos de tenerle a Él. Pero amar al prójimo es obedecer sus mandamientos. Es cumplir el propósito de Dios, porque tú y yo tenemos vida y el conocimiento del Altísimo. Amar al prójimo. Y Él iba a demostrar su misericordia a uno, pero llegaron muchos. Él tenía que presentarse únicamente a Mateo. Por eso los fariseos se preocupaban más por la apariencia, por la imagen. Y cuando te preocupas más por el qué dirán, dejas de hacer misericordia. Cuando te preocupas más por el qué dirán, dejas de ser obediente a Dios. Cuando te preocupas más por la imagen, dejas de vivir en santidad. Y aquí te lo dice claramente: ama a Dios y ama al prójimo. Abraza al que no te quiere abrazar en esa cena. Bendice, suelta una palabra de bendición. Aprende a bendecir, no digas Dios te bendiga. Dios bendice a través de tus oraciones a esa persona, pero ¿qué es bendecir? Gracias porque te tengo, gracias porque te puedo abrazar. El domingo pasado hubo una reunión con mis compañeros chavorrucos de la secundaria. Todavía nos procuramos ver. En esta época de pandemia murió uno. Conocieron a mis hijos, conocen a mis hijos, y conoció a este excompañero que murió. Y nos reunimos, mi esposa, un excompañero con su esposa, una madre soltera con su hijo y una madre soltera con su hija.
Y a mí me dio gusto verlos. ¿Por qué? Porque desde hace 1 año, 2 años no nos vemos. Tenemos más de 40 años de conocernos. 40 años. Muchos de aquí no habían nacido. ¿Quién dice amén? Amén. Y vamos llegando, estacionamos el carro y se mete su esposa, me ve, saluda a mi esposa a él la saluda y se me queda mirando y así como que si nos saludamos o no, y le digo, dame un abrazo. Y se queda así, le digo, ¿crees que dame un abrazo? Quizás mañana no me veas. Y me contesta, fíjate que sí tienes razón. ¿Qué crees? Que yo tenía una amiga en común de años y no la había visto y le hablé por teléfono el lunes pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo no sé nada de ti. Y no contestan después de 10 minutos. Dice, disculpe, falleció ayer. Y entonces entramos a la casa, comimos muy rico, reímos. Puras tonterías de chamacos de secundaria, ¿no? Imagínate la cara de la pastora como que estos ñoños, ¿no? Pero nos reímos, los que estaban ahí. Después llegó otro amigo que conoce, éramos 6 personas. Y este compañero de la secundaria lo dijo. Fíjate que lo que acaba de decirme Hugo aquí en la entrada, aquí en la calle, sí es cierto, y testifican y todos se quedan sorprendidos por su testimonio. Dice, yo no me pude despedir de mi amiga. Dice, esto que dijo Hugo, dame un abrazo. Y dice, sí es cierto, tenemos que aprovecharnos hoy que podemos abrazarnos. Algo que me recuerda mucho la pastora, no seamos irresponsables, ¿verdad? Me da gusto verlos con cubrebocas. Hay gente ni con cubrebocas, ni mascarilla, ni traje, bueno, no quieren salir. Y es válido. Pero tenemos la capacidad todavía de podernos abrazar, sabiendo que somos responsables para sanitizarnos y todo. Hay gente que no le gusta abrazarlos de aquí, pero yo veo que los de allá afuera sí los abraza y nos besa. Y, qué bueno. No lo hagas porque te quiera que me abraces, no. Y a veces sin pedirte permiso te abrazo y te beso, ¿no? Pero con los tuyos, con los que sí están limpios ahí en casa. Hay gente que ha dejado de besar. Me decía, se burlaban de mí mis hijos, de que cuando los llevaba a la escuela siempre les decía, Dios te bendiga, hijo, Dios, desde el kinder, ¿no? Y ya en la primaria, secundaria, les digo, le decía a la pastora, ¿verdad? No falta que le cargue arriba al pastor. Y, oye, ¿cómo ves que se meten? Y les digo, adiós. Y ya se voltean y se meten. Y yo me quedo así, se me quedan viendo los papás como que loco que... Tratamos de abrazarnos, tocarnos, besarnos todos, mientras podamos. Yo todavía recuerdo que a mi madre yo ya tenía a Alan. Mi madre vivía y tenía que dejar el carro en la casa de mis padres, el taxi. Iba a pasar el carro, pasaba a despedirme de mis papás, abría la puerta de la recámara. Mi papá se había ido a trabajar, iba y le daba el beso a mi mamá. Es parte de una enseñanza. No temas, sea responsable, sanitízate, límpiate, lávate las manos. Pero si estás dentro de tu casa y puedes hacerlo, abraza, bendice. Te decía, bendecir es qué palabra buena quieres para él, para ella. Dios te cuide, Dios te libre de lo malo, Dios te dé sabiduría. Que seas bendición para los que vas a estar ahí cerca. Que Dios te lleve y te traiga con bien. Que así como dice la Escritura, Dios bendiga tu entrada y tu salida. Estás siendo específico de qué? De tu bendición sobre la gente. Hoy estamos mañana. Pero yo creo que todos ustedes van a estar en esta cena que se llega a hacer. Y que tú me digas, pues para mí no es importante hacer una cena y ni lo celebro. Bueno, no lo hagas. Pero abraza, pero besa, pero bendice. Entonces demuestras el amor a Dios y demuestras el amor al prójimo. Haces misericordia
Porque no solamente va a ser lo que hagas en tu casa, sino también que tengas que hacer allá afuera. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste misericordia? ¿Sí saben que el pastor de esta iglesia es una persona que se le dice que está muy loca? ¿No sabía? ¿Por qué creen que me dicen loco? Porque a veces hago cosas que no tienen sentido. Ven a la pastora y ahora ¿qué se le va a ocurrir? Quiero llevar un poco de bendición el 24 de diciembre a un hospital. Si alguien me quiere acompañar, aquí los espero. Yo creo que a las 7:30, 8 vamos a salir de aquí. Quizás llevar una torta de bacalao, un ponchecito, pero dar la palabra. Porque no todos están como tú y como yo, sanos con nuestra familia. Hay gente que tiene internada a su familia ahí. Quiero hacer misericordia en este año. Creo que tú lo haces todo el año. Yo creo que el 24 va a ser misericordia. Si alguien me quiere acompañar a las 7:30, aquí nos vemos. ¿Ok? Cierra tus ojos. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú viniste a mí siendo enfermo y pecador. Gracias porque si tú no hubieras tenido misericordia de mí, yo no estaría aquí. Gracias, Señor, porque sin merecerlo me levantaste para poder compartir de tu palabra y que hasta el día de hoy sea quien exalte tu nombre por lo que dices tú en la palabra. Y que esta palabra cumpla el efecto poderoso y sobrenatural sobre los que hoy vinieron. Bendigo sus vidas, bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su mesa. Que esta palabra que tú les has dado, Rey, traiga libertad, revelación, confirmación en sus vidas. Que sepan que tú les amas, que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, pero que tú buscas, Señor, que te podamos honrar, que sigamos siendo devotos a ti, pero no descuidando de hacer misericordia con la gente. No dejar de vivir en santidad. Señor, que esto que tú me habías puesto días antes, me permitas hacerlo. Y que los que tengamos que ir, Señor, sea con un corazón dispuesto y agradecido, con un corazón lleno de amor y misericordia para que lo podamos dar. Señor, que la gente que no quiera y que esté enojada desde ahorita, porque para ella puede ser un día especial, que no vaya, Señor, sino que vayamos, Señor, o si quieres que yo vaya solo, me permitas hacerlo, porque tú no eres un Dios de palabra, sino de hechos. Y eso es hacer misericordia. Eso es la religión pura. Eso es la religión pura. Acordarnos de los necesitados. Tú me has puesto eso en mi corazón. Gracias por permitirme tener a esta congregación, Señor, para hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor por el mensaje. De verdad que para todos nosotros, antes de que pudiéramos iniciar el servicio, ¿qué crees que oramos por la palabra? Yo le decía al Señor que el mensaje, Dios, que vas a decirnos por medio del pastor, sea esa parte, esa área que yo necesito poner en práctica. Y mira, bendito el Señor nos recuerda de esta manera que debemos de tener presente la misericordia. Y no lo vamos a hacer si no vivimos en santidad. Ok, hermano, pues